Bien, en el contexto de la crisis y lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, hoy el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, informaron que Israel y el grupo Hamas han acordado una tregua humanitaria de 72 horas en Gaza. El cese al fuego en Gaza comienza a las 8 de la mañana, medianoche en el Perú, del viernes 1 de agosto, y también se ha informado que de inmediato comenzarán negociaciones en el Cairo con el fin de conseguir un cese al fuego que pueda ser duradero. Ambas partes han asegurado al mediador especial de la ONU, Robert Serri, que cumplirán la tregua y el plazo de 3 días puede ser prolongado. En este contexto, además, se ha producido el retiro del llamado en consulta del embajador del Perú en Israel y se produjo además una moción de protesta de la Embajada de Israel. Tengo el gusto de presentarles a Farid Cajat y Alexander Grobman para tratar ese tema. Caballeros, buenas noches. En el orden que quiera, primero quisiera preguntarle si este es un caso que le compete al Perú o es un caso en el cual debería mirar desde lejos, como algunos han sugerido en estos días. No sé, Farid, ¿tú qué piensas? A ver, en primer lugar, hay principios de derecho internacional involucrados y una de las razones por las que Perú es miembro de Naciones Unidas es para preservar esos principios. Uno podría decir, bueno, pero debería primar el pragmatismo. Si uno lo quiere ver desde una perspectiva pragmática para un país que no es particularmente poderoso en el escenario internacional como Perú, el hecho de que en la medida de lo posible el derecho y las instituciones internacionales restrinjan los abusos de poder de los estados más poderosos es algo que va en el sentido de los intereses fundamentales de Perú en el escenario internacional, el fomento del llamado multilateralismo. En ese sentido, creo que este pronunciamiento y esta decisión es compatible con esos objetivos. Alexander, ¿cuál es su posición sobre ese tema? Yo tengo la impresión de que la posición del Perú ha sido motivada por lo que podríamos llamar una forma de trabajar en cuerpo con los demás países de América Latina, especialmente un grupo de países involucrados en UNASUR, con las presiones indudablemente que tiene Chile de una población de más o menos 400.000 emigrados palestinos, con el caso de Brasil, que hoy día se considera que es una especie de líder en la política sudamericana y que está relacionado también con los aspectos de UNASUR, en los cuales interviene muy fuertemente Venezuela, que es un enemigo jurado, este gobierno de Israel. De modo que la posición del Perú se ve un poco difícil, ¿no?, en este contexto, sobre todo tratándose de que el Perú fue uno de los 33 países que votó por la formación del Estado de Israel en las Naciones Unidas en el año 1947 y por el apoyo que Israel ha dado a la agricultura peruana, las inversiones que tiene aquí y el trabajo que ha hecho para combatir el terrorismo. Pero, y quisiera que esto sea un intercambio, no esperen a que les dé la palabra, que estamos entre caballeros, podemos conversar desordenadamente si cabe. Que haya habido, digamos, injerencia o algún tipo de influencia de otros países de la región no solo no es improbable, sino que lo dice en buena medida el comunicado de la Cancillería, cuando habla que esto se hace en coordinación con países de la región. Creo que el origen de esto es básicamente un intento de Brasil de responder al ninguneo del que fue objeto por parte de un vocero de la Cancillería israelí cuando lo llamó un pigmeo diplomático. Entonces sí, que eso ha ocurrido es cierto, pero también es cierto que, por ejemplo, salvo por Colombia, todos los países de Sudamérica habían reconocido la admisión de Palestina como Estado observador de Naciones Unidas, incluso cuando Chile, por ejemplo, tenía un gobierno conservador, ¿no? Igual el caso de Paraguay. La única excepción, repito, es Colombia. Entonces, ha habido un cambio de política exterior que trasciende la coyuntura política y la ideología política de los gobiernos de la región. Alexander, ¿cuál cree usted que debe ser la posición del gobierno peruano frente a la crisis, a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza? Bueno, ya estamos hablando ex post facto, porque ya se produjo. Pero la diplomacia siempre es dinámica, ¿no? Siempre pueden ir... ¿O cuál cree usted que debió ser la Yo creo posición? que lo que debió ser es esperar hasta que este asunto, en vista de que ya se estaba pronunciando ambos lados por una posible salida, por un acuerdo de cese del fuego, como ha ocurrido en este momento, esperar hasta que eso suceda y más bien abogar porque se desmilitarice la Franja de Gaza, en alguna forma en la cual participen las Naciones Unidas, se llegue a tener un gobierno que sea diferente al gobierno terrorista de Gaza, en este momento trabajado por Hamas,
reconocido como terrorista por países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón, de modo que el igualar a un país amigo de Perú con las acciones terroristas que efectivamente está llevando a cabo Hamás, me parece que ha sido excederse en las posiciones diplomáticas. No, el gobierno peruano no ha tomado posición por Hamás, ha tomado posición en contra del asesinato sistemático de civiles que ya trascienden el millar, o sea, más de 1.400 muertos, 75 a 77% de ellos, según Naciones Unidas, civiles. Eso es lo que está detrás del pronunciamiento peruano. Y habría que decir que esto no ocurre solo en América Latina. Ya la propia Unión Europea ha empezado a aplicar sanciones de muy poco calado, pero sanciones al fin, contra las entidades creadas por Israel en los territorios palestinos ocupados. Naciones Unidas ha condenado en más de una ocasión a través de diversos foros de esa entidad las prácticas israelíes de violación a los derechos humanos de los palestinos. Jamás ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, sin ninguna duda, pero si uno se atiene a las fuentes independientes, la mayoría de esos crímenes en esta región los ha cometido Israel. Para hablar del caso actual, 56 aproximadamente israelíes muertos, no tengo la cifra de hoy, pero 56, de los cuales 53 eran militares. En Gaza, más de 1.400 muertos, de los cuales 75% son civiles, ¿no? Claro, el argumento sería, si jamás pudiera, causaría más bajas civiles. No dudo que eso sea cierto. Pero Israel alega que es un país que se atiene a las normas del derecho internacional humanitario y que hace lo humanamente posible por evitar bajas civiles. Y sin embargo, vemos como ayer, digamos, impacta un colegio de Naciones Unidas y un mercado, ¿no? En una práctica que es regular, y hay acusaciones de organismos como las propias Naciones Unidas de atacar deliberadamente blancos civiles. Alexander. Bueno, las Naciones Unidas en este momento tenemos que tomar en cuenta que tienen 57 países musulmanes, o con mayoría musulmana, que automáticamente votan en contra de Israel. La Organización de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, permanentemente vota en contra de Israel, y podemos decir que Israel acumula posiblemente la mitad de todas las acciones contrarias, mientras que se olvidan de las acciones que están sucediendo en este momento, de matanzas indiscriminadas en Irak, en Siria, contra los cristianos en Mosul, los casos que hemos visto en Sudán, en otros países musulmanes, y Israel siempre resulta ser el blanco, el objetivo de estas organizaciones de Naciones Unidas. Israel ya llegó a considerar que eso es, hasta cierto punto, un exceso y no se va a poder eliminar en alguna forma. Ahora, en cuanto a lo que dice mi amigo Cajat de asesinatos, asesinato es la matanza de una persona con el deseo de hacerlo. En el caso de Israel eso no existe. Los misiles que está enviando la organización terrorista Hamás no han comenzado el 12 de junio, el 8 de junio, sino en lo que va de varios años. Israel ha recibido ya alrededor de 11.000 misiles, algunos de ellos a corta distancia. Imagínense que se esté enviando un misil desde La Victoria a Breña. Esa es la distancia que hay hasta las comunidades judías. Entonces viven permanentemente en un estado de zozobra millones de ciudadanos israelíes que tienen 15 segundos en algunos casos para refugiarse en los refugios. Bajo esas condiciones, ¿qué país va a tolerar que los estén atacando continuamente? Esos misiles, si bien es cierto que son lanzados sin sistemas de puntería definida, tienen la intención de matar. La intención es indiscriminada. Si Israel no tiene el número de bajas que tienen los palestinos en Hamás, que para mí y para muchos de nosotros son desgraciadamente, podemos calificarlas como humanamente no aceptables, son por otro lado necesariamente la consecuencia de una guerra. Hoy día me ha llegado un mensaje de que John Quinn, de la división de UCH de las Naciones Unidas, ha llegado a confirmar que efectivamente se han estado lanzando
ataques contra Israel de misiles desde las proximidades de los 3 colegios de las naciones de la UNRWA que han sido... ¿Cuál es la fuente de eso, perdón? Porque eso no lo dice Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas lo dice. No lo dice Naciones Unidas. ¿Puedo hablar? Claro, Sí. y en la misma línea creo que va en la línea de Pero lo que sería tu cita respuesta. Naciones Unidas cuando es conveniente a su argumento. O sea, no es que Naciones Unidas sistemáticamente contrario a Israel y de repente ahora cita fuentes de Naciones Unidas. Dicho sea de paso, las críticas a Israel de Naciones Unidas no son de la Asamblea General, donde están estos 50 países de mayoría musulmana. Son de comisiones de investigación como la Comisión Goldstone, presidida por un judío sudafricano, que encontró que el 2008-2009 Israel utilizó fósforo blanco en zonas urbanas de Gaza, lo cual es un arma indiscriminada y por ende un crimen de guerra. Y eso lo ratifica Amnistía Internacional en su reporte sobre esa invasión. Amnistía Internacional acusa explícitamente con ese nombre a Israel de usar escudos humanos en Gaza del 2009. Dice, entraban a casas, no permitían que la gente que vivía en esas casas las abandone, la obligaban a permanecer en el primer piso mientras realizaban operaciones militares desde el segundo piso y desde la azotea. Y eso es Amnistía Internacional. Premio Nobel de la Paz no es Naciones Unidas. Pero reitero, si vamos a usar, o Naciones Unidas tiene un sesgo indefectible en contra de Israel o no lo tiene. Pero si lo tiene, no puedes usar fuentes de Naciones Unidas cuando es conveniente para tu caso. Alexander, antes de que vaya con tu respuesta, tengo que hacer una pausa porque su micrófono se ha caído. Entonces aprovecho a hacer una pausa y venimos con la respuesta de Alexander Grossman a lo que ha planteado Farid Khan. Pausa y venimos.